Llega puntualmente a las 7, ponte el traje azul y, por el amor de Dios, no menciones que trabajas en una organización benéfica. Mi padre odia ese tipo de cosas. El mensaje de Emma aún ardía en la pantalla de mi móvil mientras conducía por la autopista que llevaba al barrio más caro de Miami. Mis manos temblaban ligeramente sobre el volante, no por nerviosismo, sino por una ira contenida que luchaba por ocultar. Me llamo Jim, tengo 32 años y, en 40 minutos, estaría cenando con el hombre más poderoso del sector inmobiliario de Florida. Un hombre que, según mi novia desde hacía 2 años, juzgaba a las personas por su cuenta bancaria y por el código postal donde vivían. La aguja del combustible llevaba 15 kilómetros parpadeando en rojo. ¡Mierda! Estaba tan nervioso por la cena que se me había olvidado por completo repostar. La primera gasolinera que vi tenía un letrero de neón que brillaba con la palabra Shell contra el cielo anaranjado del atardecer. Paré cerca de la bomba y empecé a repostar, mirando obsesivamente el reloj. Las 6:15. Aún tenía tiempo. El traje azul marino que Emma insistió en que comprara me apretaba en los hombros, y la corbata parecía un lazo alrededor del cuello. Todo para impresionar a un hombre que ya había decidido odiarme incluso antes de conocerme. Fue entonces cuando oí una voz detrás de mí. «Disculpe, joven. ¿Podría ayudarme?» Me giré y vi a un señor de pelo blanco, hombros encorvados, vestido con una camisa a cuadros descolorida y pantalones que habían visto días mejores. Sostenía una cartera de cuero gastada, y sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía los billetes arrugados. «Claro, señor. ¿Qué necesita?» Señaló un Corolla azul parado en la bomba de al lado, con el depósito abierto. He echado gasolina, pero cuando fui a pagar, bueno, parece que me falta un poco. Su voz transmitía una vergüenza que me partió el corazón. Son $53. Tengo 41. No sé cómo he calculado mal. Miré el salpicadero de mi coche. 6:18. Emma me mataría si llegaba tarde. Su padre lo interpretaría como una falta de respeto, una falta de carácter, la confirmación de todos los prejuicios que ya tenía contra mí. Pero cuando volví a mirar a ese hombre, vi a mi propio abuelo. Vi a los veteranos a los que atendía todos los días en el centro comunitario donde trabajaba. Vi la dignidad de alguien que probablemente nunca había pedido ayuda en su vida. No se preocupe por eso, le dije, sacando mi cartera. Yo pago la diferencia. El alivio que se reflejó en su rostro casi me hizo llorar. No puedo aceptarlo. Ni siquiera me conoce. No hace falta que me conozca, respondí, entregándole mi tarjeta al empleado. Todos hemos estado alguna vez en una situación difícil. Mientras el chico pasaba mi tarjeta, el anciano me puso la mano en el hombro. Tenía la piel áspera, callosa por el trabajo. Tienes buen corazón, chico. Tus padres deben de haber hecho un buen trabajo. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, señor. Caminó hacia su coche, pero antes de entrar, se volvió una vez más. ¿Cómo te llamas, joven? Jim Patterson. Asintió lentamente, como si estuviera grabando cada letra en su memoria. Jim Patterson. Lo recordaré. Salió lentamente de la gasolinera y yo volví a mi coche con el corazón aún acelerado. No por las prisas, sino por la extraña sensación de que aquel encuentro significaba algo más de lo que yo podía comprender. Las 6:25. Aún daba tiempo de llegar a la cena, pero Emma se enfadaría mucho cuando se enterara de que había gastado dinero ayudando a un desconocido. Según ella, ese tipo de bondad ingenua era precisamente lo que su padre despreciaba de las personas de mi clase social. Mientras conducía por las arboladas calles de Coral Gables, donde las mansiones se alzaban como monumentos al exceso, no podía quitarme de la cabeza el rostro de aquel hombre. Algo en la forma en que me miró, en cómo repitió mi nombre, me resultaba demasiado familiar como para ser una coincidencia. Si te está gustando esta historia de giros inesperados y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias que te harán cuestionar todo lo que crees sobre las primeras impresiones. Llegué a la casa de Emma a las 7 en punto, pero apenas podía concentrarme en la imponente fachada que tenía delante. Porque, sin saberlo, acababa de conocer al hombre que cambiaría mi vida para siempre. Y cuando al día siguiente descubriera quién era realmente, comprendería que algunas pruebas comienzan mucho antes de que nos demos cuenta de que estamos siendo evaluados. La mansión de Richard Blackwood era exactamente lo que esperaba y temía al mismo tiempo. 3 pisos de mármol italiano, jardines que parecían sacados de una revista y una entrada circular donde cabrían al menos 10 coches como el mío.
La ironía no pasó desapercibida. Mientras que acababa de ayudar a un hombre que apenas podía pagar $53 de gasolina, ahora pisaba un lugar donde esa cantidad ni siquiera pagaría el vino servido en el aperitivo. Emma me esperaba en la puerta, con un vestido rojo que costaba más que mi sueldo mensual. Sus ojos brillaban por los nervios y, por primera vez desde que nos conocimos, parecía más asustada que yo. «Has llegado justo a tiempo», susurró, ajustándome la corbata con movimientos rápidos y precisos. «Papá está de buen humor hoy. Ha cerrado un trato de 50 millones esta mañana». 50 millones. Intenté no pensar en los $12 que acababa de gastar ayudando a un desconocido. El hombre que se acercó a nosotros en el vestíbulo era imponente, más allá de su altura física. Richard Blackwood tenía 62 años, el pelo gris perfectamente peinado, un traje que probablemente costaba más que mi coche y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Irradiaba poder de la forma más fría posible. «Así que tú eres el famoso Jim», dijo, extendiendo una mano que apretó la mía con una fuerza calculada. «Emma ha hablado mucho de ti». «Es un placer conocerlo, señor Blackwood». Sus ojos me escanearon de arriba a abajo como una máquina evaluando mercancía defectuosa. El traje que Emma me hizo comprar, las palabras que me enseñó a decir, los temas de conversación que memoricé durante la semana, nada de eso importaba. Podía sentir su juicio formándose en tiempo real. «Emma me ha dicho que trabajas en el sector social», comentó con el mismo tono que usaría para hablar de una enfermedad contagiosa. «Sí, señor. Trabajo en un centro comunitario, ayudando a veteranos y familias en situación de vulnerabilidad». Su sonrisa se estrechó. «Admirable. Todos necesitamos nuestros pasatiempos». Pasatiempos. Acababa de reducir mi trabajo, mi vocación, mi razón para levantarme cada día, a un pasatiempo. Sentí como Emma se tensaba a mi lado. «En realidad, es mi carrera principal», le corregí amablemente. «Llevo 8 años coordinando programas de reintegración social». «Ah». Asintió como si fingiera interés en un niño que explica un dibujo garabateado. «¿Y cuánto te pagan, si no te importa que te pregunte?» La pregunta cayó como una piedra en agua parada. Emma susurró mi nombre en tono de advertencia, pero ya era demasiado tarde. 42.000 al año, respondí, manteniendo la voz firme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción, como si hubiera confirmado exactamente lo que esperaba oír. «Interesante», murmuró. «Emma gasta más que eso en zapatos». La humillación me quemó la cara. A mi lado, sentía a Emma marchitarse como una flor tocada por la escarcha. Ella me había advertido, había intentado prepararme, pero nada podría haberme preparado para la crueldad casual con la que este hombre destrozaba a las personas. Fuimos a cenar en un silencio tenso. La mesa tenía capacidad para 20 personas, pero solo éramos nosotros 3, lo que hacía que cada palabra resonara en el aire acondicionado. Las 5 copas de vino frente a mí me confundieron hasta que Emma me susurró discretamente cuál usar para cada plato. «Jim», comenzó Richard mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica, «Emma me dijo que se conocieron en una fiesta benéfica. Supongo que tú estabas allí trabajando». «No, señor. Estaba allí como invitado. Emma y yo hablamos de literatura». Él se rió, un sonido seco y sin humor. «Literatura. Claro. Y dime, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Pretendes continuar con ese trabajo social indefinidamente?» La forma en que dijo «trabajo social» lo hizo parecer algo vergonzoso, una elección de vida que las personas serias abandonarían tan pronto como entraran en razón. «Pretendo abrir mi propio centro dentro de unos años», respondí. «Hay una gran necesidad en la comunidad latina de Miami. Muchas familias llegan sin recursos y...» «Ah, inmigrantes», me interrumpió, como si eso lo explicara todo. «Siempre habrá pobreza, Jim. La cuestión es si queremos ser parte de la solución o perpetuar el problema». Sentí que se me tensaba la mandíbula. «Con todo respeto, señor, creo que dar dignidad y oportunidades a las personas es parte de la solución». «La dignidad no paga las facturas», replicó fríamente. «Y desde luego no mantiene a una familia. ¿Pretendes mantener a mi hija con buenas intenciones?» Emma dejó escapar un suspiro casi inaudible. «Papá, por favor». «Es una pregunta legítima, cariño. Jim parece un chico bien intencionado, pero las buenas intenciones no mantienen el nivel de vida al que estás acostumbrada». Miré a Emma y vi lágrimas formándose en sus ojos.
En ese momento, comprendí que no se trataba solo de mí. También se trataba de ella. Se trataba del control que él ejercía sobre cada aspecto de su vida, de cómo usaba su dinero como una correa invisible. Señor Blackwood, dije, eligiendo cada palabra con cuidado, respeto sus preocupaciones sobre el futuro de Emma. Pero creo que el valor de una persona no debería medirse solo por su cuenta bancaria. Dejó el tenedor sobre la mesa con un pequeño clic metálico que sonó como una sentencia. ¡Qué romántico!, dijo, con un tono ahora gélido. Y completamente ingenuo. El dinero puede que no compre la felicidad, Jim, pero compra libertad. Compra opciones. Compra seguridad. Sin eso, el amor no es más que una bonita palabra que la gente utiliza para justificar malas decisiones. El resto de la cena transcurrió en un ambiente gélido. Cada intento de conversación era sistemáticamente demolido por Richard, que había convertido el acto de comer en una clase magistral sobre cómo hacer que alguien se sintiera pequeño e inadecuado. Cuando finalmente nos levantamos de la mesa, Richard me acompañó a la puerta mientras Emma subía a buscar su bolso. Jim, dijo, poniendo una mano pesada en mi hombro, pareces un buen chico. Sincero, trabajador, bien intencionado. Pero mi hija ha sido educada de una determinada manera. Tiene expectativas, necesidades, un estilo de vida que tú simplemente no puedes proporcionarle. Lo miré directamente a los ojos. ¿Y si ella está dispuesta a renunciar a algunas de esas cosas? Se rió, genuinamente divertido por primera vez en toda la noche. Puede que ella piense que sí, pero créeme, esa fantasía no dura. El primer invierno sin calefacción adecuada, la primera vez que no pueda comprarse algo que quiera, la primera vez que tengan que preocuparse por el dinero, recordará las comodidades que dejó atrás. Sus palabras transmitían la seguridad de alguien que había visto esa película antes y sabía exactamente cómo terminaba. Emma bajó las escaleras, con los ojos rojos pero el maquillaje intacto. Richard le besó la frente con ternura genuina, el primer momento humano que le vi en toda la noche. Piensa en lo que hemos hablado, cariño, le susurró. Te mereces a alguien que pueda darte el mundo. En el coche, durante los primeros 20 minutos, ninguno de los dos dijo una palabra. Emma miraba por la ventana, con las manos entrelazadas en el regazo, y yo conducía en piloto automático, todavía procesando la humillación sistemática que acababa de sufrir. Él no te conoce, susurró finalmente. Si te conociera de verdad. Me conoce lo suficiente, respondí. Sabe que no puedo competir con lo que él ofrece. No es una competición, Jim. La miré y vi a la mujer que amaba luchando contra años de condicionamiento, contra una voz en su cabeza que le susurraba las mismas cosas que su padre acababa de decir en voz alta. ¿No lo es?, pregunté amablemente. Porque parece que lo es. Y estoy perdiendo antes incluso de empezar. Entonces empezó a llorar, no con lágrimas delicadas y silenciosas, sino con profundos sollozos que sacudían todo su cuerpo. Detuve el coche en el arcén y la abracé mientras se derrumbaba. No quiero perderte, murmuró contra mi pecho. Pero yo tampoco quiero perderlo. Y allí, abrazando a la mujer que amaba mientras lloraba, empecé a comprender que algunas batallas no se pueden ganar con amor. Algunas batallas requieren armas diferentes. Pero aún no sabía que el arma más poderosa ya estaba en mis manos, en forma de recuerdo de un anciano en una gasolinera que sabía mi nombre mejor de lo que yo imaginaba. El lunes siguiente, llegué al centro comunitario de Overtown con el sabor amargo de la humillación aún en la boca. El edificio de 2 pisos, con la pintura descascarada y el aire acondicionado ruidoso, nunca me había parecido tan pequeño como en ese momento. Era difícil no contrastar las sillas de plástico de la sala de reuniones con los sillones de cuero italiano de la mansión Blackwood. Jim, ¿estás bien?, me preguntó María, nuestra recepcionista, cuando me vio pasar directamente a mi oficina sin saludar a nadie. Pareces abatido. Estoy muy bien, mentí, cerrando la puerta detrás de mí. La verdad era que las palabras de Richard resonaban en mi cabeza como una canción molesta que no podía sacarme de la mente. 42,000 al año. Emma gasta más que eso en zapatos. Intenté concentrarme en los informes de la semana, pero cada 5 minutos mi teléfono vibraba con mensajes de Emma. Papá no te conoce de verdad. Cambiará de opinión cuando te conozca mejor. No le hagas caso a lo que ha dicho sobre el dinero. Pero yo sabía que ella estaba intentando convencerse a sí misma tanto como a mí. Había algo en la forma en que evitó mi mirada durante todo el desayuno que delataba sus propias dudas. Hacia el mediodía, mi rutina se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. Marcus Thompson,
nuestro veterano de guerra más antiguo, entró cojeando, apoyado en su bastón. A sus 72 años, había perdido la pierna derecha en Vietnam y a su esposa por un cáncer el año anterior. Jim, necesito hablar contigo, dijo, sentándose pesadamente en la silla frente a mi escritorio. Claro, Marcus. ¿Qué puedo hacer por ti? Titubeó, mirándose las manos. Es sobre el alquiler. El propietario lo ha subido $300 a partir del mes que viene. Yo, no sé cómo voy a poder pagarlo. Sentí un nudo en el estómago. Marcus solo recibía $1,100 al mes de pensión militar. Un aumento de $300 era devastador. Encontraremos una solución, dije automáticamente, pero incluso mientras hablaba, sabía que nuestras opciones eran limitadas. Nuestra lista de viviendas subvencionadas tenía una espera de 18 meses. Jim, continuó Marcus, con la voz ligeramente quebrada, luché por este país durante 3 años. Trabajé 40 años en la fábrica de motores. Y ahora, a los 72 años, puedo acabar en la calle porque alguien ha decidido que mi casa vale más dinero. La ira que había reprimido durante la cena con Richard finalmente encontró un objetivo. ¿Así era como funcionaba el mundo? Hombres como Marcus, que lo dieron todo por el país, se enfrentaban al desahucio mientras personas como Richard Blackwood amasaban millones especulando con inmuebles. Marcus, dame unos días. Encontraré una solución. Después de que se marchara, me quedé solo con mis turbulentos pensamientos. Llamé a 3 organizaciones de vivienda, 2 programas gubernamentales y una iglesia que a veces ayudaba a los veteranos. Todas las respuestas fueron variaciones del mismo tema. Lo sentimos, pero no tenemos recursos disponibles en este momento. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Emma. Jim, estaba pensando, ¿quizás podrías considerar cambiar de carrera? Papá conoce a varias personas en el sector financiero. Con tu historial académico, podrías conseguir fácilmente un puesto con un sueldo de 6 cifras. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que me estaba sugiriendo. Emma, ¿me estás pidiendo que abandone mi trabajo? No es abandonarlo. Es evolucionarlo. Piensa en todo el bien que podrías hacer con más dinero. Podrías donar más, ayudar a más gente. Y dejar que otros se ocupen de las personas a las que ya ayudo. Jim, sé realista. Tú mismo dijiste que los recursos son limitados. ¿Cómo puedes realmente marcar la diferencia con el presupuesto que tienes? La ironía era cruel. Justo cuando Marcus necesitaba mi ayuda más que nunca, la mujer que amaba me pedía que abandonara a personas como él. Emma, esta es mi vocación. Es lo que soy. ¿Y yo? ¿Dónde encajo yo en todo esto? ¿Esperas que viva para siempre como una universitaria, compartiendo piso y ahorrando para salir a cenar? Por primera vez, escuché a la verdadera Emma en su voz. No a la mujer enamorada que conocí en la fiesta benéfica, sino a la hija de Richard Blackwood, condicionada a creer que el valor humano se mide en dólares. Tengo que irme, dije, y colgué. Esa tarde, mientras conducía por las calles de Miami Beach, donde vivía Emma, observé las mansiones que se alineaban como monumentos al exceso. Cada una costaba más de lo que nuestro centro comunitario recibía en 5 años de donaciones. Y allí, en ese momento de amarga claridad, tomé una decisión. No iba a cambiar de carrera. No me convertiría en otra versión de Richard Blackwood. Pero tampoco seguiría siendo la víctima silenciosa de un sistema que valora las ganancias por encima de las personas. Me detuve en una cafetería en Bingwood y comencé a escribir. No era un elaborado plan de venganza, sino una estrategia de supervivencia. Si Richard quería medir el valor en dólares, yo le mostraría exactamente cuánto valía la dignidad humana. Primera nota: investigar el historial empresarial de Richard Blackwood. Segunda: contactar con periodistas que cubren el sector inmobiliario. Tercera: documentar casos como el de Marcus. Aún no sabía cómo conectaría todos estos puntos, pero sabía que Richard había cometido un error fundamental durante nuestra cena. Asumió que yo era solo otro joven idealista sin recursos para luchar contra él. Lo que no sabía es que 8 años trabajando con veteranos me habían enseñado que las mejores batallas no se ganan con dinero. Se ganan con la verdad, la persistencia y aliados inesperados. Mientras escribía, recordé al anciano de la gasolinera. Su gratitud genuina, la forma en que me cogió la mano, como repitió mi nombre. En un mundo lleno de Richard Blackwoods, todavía había personas que entendían el valor de un simple gesto de bondad. No imaginaba que, en menos de 24 horas,
descubriría que ese encuentro, casual, en la gasolinera lo cambiaría todo. Que el hombre humilde al que ayudé no era solo un desconocido necesitado, sino alguien con el poder de cambiar completamente el rumbo de la partida contra Richard Blackwood. Y cuando llegara a esa revelación, finalmente entendería que a veces el universo tiene un sentido de justicia poética que supera incluso los planes de venganza más elaborados. Por ahora, tenía trabajo que hacer. Y todo un sistema al que desafiar. Pasé todo el martes en el centro comunitario, pero mi mente estaba en otra parte. Entre atender a los veteranos y organizar donaciones, investigaba discretamente a Richard Blackwood en mi teléfono. Lo que encontré me hizo cuestionar si Emma realmente conocía al hombre al que llamaba padre. Richard Blackwood Development había construido su imperio comprando propiedades en barrios históricos de Miami, desalojando a familias de bajos ingresos y convirtiéndolo todo en condominios de lujo. En 15 años, había gentrificado 3 barrios enteros, siempre con el mismo patrón: comprar barato, presionar a los antiguos residentes para que se marcharan y vender caro a los inversores. Jim, hoy pareces distraído, observó María mientras organizábamos las donaciones de ropa. ¿Estás bien? Estoy bien, solo pensando en algunas cosas. Pero no estaba bien. Cuanto más leía sobre Richard, más indignado me sentía. Había un reportaje de hacía 2 años sobre una familia de veteranos desalojada de una casa en la que habían vivido durante 20 años. La propiedad fue vendida a Blackwood Development por un precio irrisorio, demolida y convertida en un aparcamiento para un centro comercial. Mi teléfono vibró. Era Emma otra vez. Jim, papá quiere invitarnos a cenar otra vez el viernes. Dice que puede tener una propuesta interesante para ti. Una propuesta. Como si yo fuera un producto que se negocia. ¿Qué tipo de propuesta?, le respondí. Conoce a gente del sector financiero. Puestos bien remunerados. Jim, esta podría ser nuestra oportunidad. ¿Nuestra oportunidad de qué? ¿De convertirme en otro Richard Blackwood, midiendo el valor humano en dólares? Durante el almuerzo, decidí llamar a Tom Rodríguez, un periodista de investigación del Miami Herald que cubría la corrupción inmobiliaria. Conocía a Tom desde la universidad, donde estudiamos juntos antes de tomar caminos diferentes. Jim Patterson, dijo Tom cuando contestó. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 5 años. Más o menos. Tom, necesito un favor. ¿Has investigado alguna vez a Blackwood Development? Hubo una pausa. ¿Richard Blackwood? ¿Por qué quieres saberlo? Es complicado. Digamos que tengo un interés personal en el asunto. Jim, tío, Blackwood es intocable. Tiene abogados que cobran más por hora que mi sueldo mensual. Y conexiones políticas que llegan hasta Washington. ¿Qué estás tramando? Nada todavía. Solo quiero entender cómo opera. Tom suspiró. Mira, extraoficialmente, ya he intentado investigarlo 3 veces en los últimos años. Cada vez que me acerco a algo concreto, mis editores reciben llamadas. Presiones para que me centre en otras historias. Blackwood tiene un plan muy bien organizado para silenciar las críticas. ¿Qué tipo de plan? Donaciones a periódicos, anuncios publicitarios estratégicos, favores a editores. Nada ilegal, pero eficaz. Compra silencio sin ensuciarse las manos. Colgué con más información de la que esperaba. Richard no solo era cruel, era sistemático. Había construido una máquina para proteger su reputación mientras destruía vidas. Esa tarde, mientras ayudaba a Marcus a rellenar los formularios para la vivienda subvencionada, se me ocurrió una idea. Marcus había mencionado que el propietario que le había subido el alquiler vendía a una empresa promotora. ¿Y sí? Marcus, ¿recuerdas el nombre de la empresa que compró tu edificio? Lo pensó un momento. Algo con Black en el nombre. Blackwood, creo. Se me heló la sangre. Richard Blackwood no era solo el hombre que me humilló durante una cena. Estaba desalojando activamente a personas como Marcus, veteranos que habían servido al país y ahora apenas podían sobrevivir. Marcus, ¿guardaste algún documento sobre la venta? Tengo algunos papeles en casa. ¿Por qué? ¿Puedes traerlos mañana? Creo que puedo ayudar más de lo que imaginaba. Esa noche, Emma apareció en mi apartamento sin avisar. Estaba llorando, con el maquillaje corrido, sosteniendo una botella de vino a medio terminar. Mi madre me ha llamado hoy, dijo, dejándose caer en mi sofá. Me ha dicho que mi padre te está investigando. Revisando tu historial, tus finanzas, tus amigos. ¿Investigando cómo?
No lo sé con certeza. Pero ha contratado a alguien para averiguar cosas. Jim está tratando de encontrar algo para convencerme de que te deje. Sentí la ira arder en mi pecho. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Me miró con los ojos enrojecidos. Le dije que no me importaba lo que encontrara, que te quería independientemente de tu pasado o de tu cuenta bancaria. Y él se rió. Dijo que el amor no paga las facturas de la cirugía plástica ni las cuotas de la escuela privada de los nietos. Abracé a Emma mientras lloraba, pero una parte de mí se desconectó emocionalmente. Por primera vez, pude ver nuestra situación con claridad. No se trataba solo de que Richard me aceptara. Se trataba de que Emma eligiera entre dos mundos irreconciliables. Emma, si tuvieras que elegir entre mí y la aprobación de tu padre, ¿qué harías? Dejó de llorar y me miró, con la pregunta flotando en el aire como una bomba a punto de estallar. ¿Por qué me obligas a elegir? Porque tu padre ya ha tomado la decisión. Nunca me aceptará, haga lo que haga. La cuestión es si tú puedes vivir con esa realidad. Se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. Necesito tiempo para pensar. Después de que se marchó, me senté a la mesa del comedor con una taza de café y empecé a organizar todo lo que había descubierto sobre Richard. Si él quería investigar mi vida, yo haría lo mismo con la suya. Abrí mi portátil y creé un documento detallado. Propiedades adquiridas, familias desahuciadas, conexiones políticas, métodos para silenciar a la prensa. Cada dato era una pieza de un rompecabezas más grande. Hacia medianoche, recordé al hombre de la gasolinera. Su gratitud genuina, la forma en que me tomó de la mano, como repitió mi nombre como si fuera importante. En un mundo lleno de Richard Blackwoods, ese momento de simple humanidad me dio esperanza. Cogí mi teléfono y empecé a escribir un mensaje a Tom. Tom, ¿y si te dijera que tengo acceso a información privilegiada sobre las prácticas cuestionables de Blackwood Development? Información que tus editores no podrían ignorar. La respuesta llegó en 3 minutos. ¿Qué tipo de información? Veteranos desalojados sistemáticamente. Posible manipulación de contratos de vivienda subvencionada. Y un patrón de intimidación legal contra familias vulnerables. Jim, esto es serio. ¿Tienes pruebas? Todavía no. Pero las tendré. Si estás siguiendo esta historia de un hombre que lucha contra un sistema corrupto, suscríbete al canal para descubrir cómo a veces la justicia llega por los caminos más inesperados. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi apartamento. Afuera, Miami dormía bajo las luces de neón y los sueños de riqueza fácil. Pero en algún lugar de esa ciudad, un anciano dormía plácidamente, sin saber que nuestra breve conversación en una gasolinera había sembrado la semilla de algo mucho más grande. Porque mientras Richard Blackwood dormía en su mansión, protegido por abogados y contactos, yo estaba despierto, haciendo planes. Y cuando saliera el sol, empezaría a descubrir que algunas personas tienen mucho más poder del que aparentan. Y que, a veces, ayudar a un desconocido en una gasolinera puede cambiar el destino de todos los involucrados de formas que nadie podría imaginar. El miércoles por la mañana, Marcus llegó al centro comunitario con una carpeta amarillenta bajo el brazo y una expresión que mezclaba esperanza y desesperación. Los documentos que trajo confirmaron mis peores temores. Blackwood Development había comprado sistemáticamente 17 propiedades en barrios de veteranos en los últimos 2 años, siempre utilizando la misma estrategia de aumentos abusivos seguidos de desalojos forzosos. Jim, he encontrado algo más, dijo Marcus, sacando un papel del fondo de la carpeta. Una carta que llegó ayer. Me ofrecen $500 para que me vaya voluntariamente antes del viernes. $500. Para un hombre que perdió una pierna defendiendo a su país, que trabajó 40 años pagando impuestos y que ahora dependía de $1,100 al mes para sobrevivir. La crueldad casual me hizo apretar los puños. Marcus, ¿confías en mí? Asintió sin dudar. Entonces no firmes nada. Y prepárate, porque las cosas se van a poner interesantes. Pasé la tarde llamando a todos los veteranos que conocía, documentando casos similares. El patrón era claro. Richard identificaba propiedades con personas mayores o veteranos, las compraba a través de intermediarios, aumentaba los alquileres más allá de lo soportable y ofrecía cantidades irrisorias por salidas voluntarias. Tom Rodríguez llegó al centro a las 5 de la tarde con expresión sombría. Había traído una cámara y una grabadora digital. Jim, esto es más grande de lo que imaginaba, dijo, esparciendo documentos sobre mi mesa.
He podido confirmarlo a través de fuentes del Departamento de Vivienda. Blackwood Development ha desalojado a más de 200 familias en los últimos 3 años. Veteranos, personas mayores, familias monoparentales. Siempre los más vulnerables. ¿Y puedes publicar eso? Con las pruebas adecuadas, sí. Pero necesito algo que mis editores no puedan ignorar. Algo que lo convierta en un escándalo nacional, no solo local. En ese momento sonó mi teléfono. Era Emma. Jim, papá quiere cenar con nosotros mañana. Dice que tiene una propuesta que cambiará nuestras vidas. Una propuesta. El mismo día en que expirarían los documentos de desahucio de Marcus. Emma, necesito preguntarte algo. ¿Conoces todos los negocios de tu padre? Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Y si te dijera que está desahuciando a veteranos de guerra para construir condominios de lujo? Silencio. Luego, su voz, insegura, Jim, no empieces con teorías conspirativas. No es una teoría. Tengo documentos. Mi padre no haría eso. Es muchas cosas, pero no es cruel con los veteranos. Colgué sabiendo que Emma estaba tan engañada como yo lo había estado sobre quién era realmente Richard. La diferencia es que yo había visto la verdad. Ella aún elegía creer en la mentira. El jueves por la noche llegué a la mansión Blackwood con un discreto maletín bajo el brazo. Emma me esperaba en la puerta, nerviosa pero sonriente. Papá está deseando hablar contigo, dijo, ajustándome la corbata. Se pasa todo el día hablando de oportunidades en el sector financiero. Richard me recibió en su despacho esta vez, un ambiente aún más intimidante que el comedor. Estanterías de caoba del suelo al techo, diplomas enmarcados, fotografías de él estrechando la mano a políticos y famosos. Y en el centro, un escritorio donde probablemente se firmaban contratos que cambiaban vidas. Jim, siéntate, dijo, señalando un sillón de cuero. Quiero hacerte una oferta. Me senté, con la carpeta en el regazo. He hablado con algunos contactos del sector financiero. Hay un puesto vacante en una agencia de inversiones. El salario inicial es de 120,000, más comisiones. En 2 años, estarías ganando fácilmente 300,000. 300,000. 7 veces mi salario actual. ¿Y qué tendría que hacer? Vender inversiones. Tienes estudios, eres elocuente, inspirarías confianza. Y lo mejor, trabajarías con gente como nosotros. Gente que entiende cómo funciona realmente el mundo. Gente como nosotros. Se inclinó hacia adelante, con aire conspirador. Jim, pareces demasiado inteligente para perder el tiempo con perdedores. Veteranos, familias disfuncionales, adictos en recuperación, esa gente nunca va a cambiar. No se puede salvar a quien no quiere ser salvado. ¿Y si me gusta mi trabajo actual? Richard se rió, con ese sonido seco que estaba aprendiendo a odiar. Gustar no paga las facturas. Y, francamente, Jim, no es sostenible. ¿Cómo piensas mantener a Emma con 42,000 al año? ¿Cómo piensas darle la vida que se merece? Era mi señal. Abrí la carpeta y puse los documentos sobre su mesa. Richard, antes de responder, me gustaría que miraras esto. Bajó la vista hacia los papeles y su expresión cambió gradualmente. Primero confusión, luego reconocimiento, finalmente una frialdad calculada. ¿De dónde ha sacado esto? Registros públicos. Documentos de desahucio. Contratos de compraventa. Todo legal, todo accesible para quien sabe dónde buscar. Hojeó los documentos lentamente, con la mente claramente calculando las implicaciones. ¿Y qué crees que prueba esto exactamente? Prueba que estás desahuciando sistemáticamente a veteranos de guerra para construir propiedades de lujo. Demuestra que tu riqueza se ha construido sobre el sufrimiento de personas que han servido a este país. Richard se recostó en la silla, con los ojos ahora helados. Jim, no entiendes cómo funciona el mundo. Esos veteranos acabarán en la calle de todos modos. Al menos así reciben algo de dinero antes de fracasar inevitablemente de nuevo. La crueldad casual de la declaración me dejó sin aliento. Richard, estás hablando de seres humanos. Estoy hablando de la realidad económica. Y, al parecer, necesitas una lección sobre ella. Pulsó un botón en el teléfono. Envía al señor Harrison aquí. 2 minutos después, un hombre trajeado entró en la oficina. Alto, canoso, con una postura militar inconfundible. Jim,
dijo Richard con una sonrisa cruel, me gustaría presentarte a William Harrison, mi asesor de seguridad. Ex coronel del ejército, especialista en resolver problemas. Harrison me miró con ojos fríos. Señor Patterson, ¿verdad? He oído que te interesan asuntos que no son de tu incumbencia. En realidad, dijo una voz familiar desde la puerta, creo que sí le incumben. Todos nos volvimos. En la entrada de la oficina estaba el anciano de la gasolinera. Pero ahora, con un traje impecable, la postura erguida y los ojos brillando con una autoridad que no había notado antes, parecía una persona completamente diferente. Richard palideció como si hubiera visto un fantasma. Senador Hutchinson, balbuceó. Yo no sabía que estaba en la ciudad. Senador. El hombre al que había ayudado en la gasolinera era un senador. El senador se acercó a mí y me tendió la mano. Jim Patterson. Creo que nos conocemos. Aunque en ese momento no me presenté adecuadamente. Le estreché la mano, aún procesando la revelación. Senador Robert Hutchinson, dijo para que yo lo supiera. Presidente del Comité de Asuntos de Veteranos del Senado. Y Richard se volvió hacia mi anfitrión, que ahora parecía haberse encogido en su silla. Parece que tenemos mucho de qué hablar. El cambio en el ambiente fue instantáneo. Harrison retrocedió discretamente. Richard intentó recuperar la compostura, pero su voz tembló ligeramente. Senador, qué placer verle. Si hubiera sabido que vendría. No se preocupe, Richard. Esta es una visita oficial. El senador miró los documentos esparcidos sobre la mesa. Veo que el señor Patterson ya ha comenzado a documentar sus operaciones inmobiliarias. Richard siguió su mirada y su rostro palideció aún más. Senador, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puede. Y tendrá la oportunidad de hacerlo. Mi comisión va a iniciar una investigación formal sobre prácticas abusivas contra veteranos en el área de Miami. Parece que Blackwood Development será nuestro primer caso de estudio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver a Richard calculando frenéticamente, buscando una salida que no existía. Jim, el senador se volvió hacia mí. ¿Los $53 que pagaste el lunes? Dadas las circunstancias, creo que han sido la mejor inversión que alguien ha hecho nunca en la ciudad de Miami. Richard miró de mí al senador, y finalmente lo comprendió. Ustedes lo planearon. El senador sonrió amablemente. Joven, cuando se vive tantos años como yo, se aprende a reconocer el verdadero carácter cuando se ve. Y también se aprende que, a veces, la mejor manera de exponer la corrupción es disfrazarse de víctima. ¿Lo estaba investigando desde el principio? Desde hace meses. Pero necesitaba a alguien con acceso directo, alguien en quien pudiera confiar plenamente, alguien que demostrara el tipo de carácter que no se puede comprar ni intimidar. Miré a Richard, que ahora estaba visiblemente sudando. ¿Y ahora qué? El senador consultó su reloj. Ahora, Richard, tienes hasta el viernes para revocar todos los desalojos pendientes de veteranos. Hasta el lunes para establecer un fondo de compensación para las familias ya desalojadas. Y hasta finales de mes para comparecer ante mi comisión en Washington y explicar exactamente cómo construiste tu fortuna. ¿Y si me niego? Entonces descubriremos juntos si la prisión federal tiene instalaciones adecuadas para los promotores inmobiliarios corruptos. Richard abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Senador, tal vez podamos llegar a un acuerdo. El acuerdo, Richard, es que hagas lo correcto. Por primera vez en años. En ese momento, Emma apareció en la puerta de la oficina. Papá, la cena está. ¿Jim? ¿Senador Hutchinson? ¿Qué está pasando aquí? El senador la miró con compasión. Señorita Blackwood, su padre y yo estábamos discutiendo su futura participación en nuestros esfuerzos para proteger a los veteranos estadounidenses. ¿No es así, Richard? Richard asintió con tristeza. Emma miró confundida de una persona a otra, sintiendo claramente que se había perdido algo crucial. Pero yo sabía que las explicaciones vendrían después. Por ahora, estaba saboreando la expresión en el rostro de Richard Blackwood, la expresión de un hombre que acababa de darse cuenta de que lo había perdido todo por subestimar la bondad de un extraño. Y que a veces, solo a veces, el universo tiene un sentido perfecto de la justicia poética. 3 meses después, Richard Blackwood estaba sentado en una sala de audiencias en Washington, sudando bajo las luces de las cámaras de televisión.
La Comisión de Asuntos de Veteranos del Senado se había convertido en una pesadilla pública para él. Señor Blackwood, dijo el senador Hutchinson con serena autoridad, 17 familias de veteranos han sido desahuciadas en 6 meses. ¿Cómo justifica eso? Richard murmuró algo sobre prácticas comerciales habituales, pero sus palabras se perdieron entre el murmullo indignado de la concurrida audiencia de veteranos y periodistas. Marcus estaba en primera fila, vestido con su única camisa de vestir, con la medalla al mérito brillando en el pecho. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió con gratitud. Emma había roto conmigo 2 semanas después de la revelación. No puedo estar con alguien que ha destruido a mi padre, dijo, aunque sabíamos que Richard se había destruido a sí mismo. Señor Patterson, me llamó el senador como testigo principal, ¿puede contarnos sobre su primer encuentro con el señor Blackwood? Relaté aquella noche humillante, cada palabra cruel que Richard había dicho sobre los veteranos como perdedores destinados al fracaso. El silencio en la sala era absoluto. Al final de la audiencia, Richard perdió todos los contratos gubernamentales. Su empresa quebró en 2 meses. Las propiedades se transfirieron a un fondo de vivienda para veteranos. Marcus no solo recuperó su casa, sino que recibió una indemnización que le garantizó una vida cómoda hasta el final de sus días. En cuanto a mí, el senador me ofreció un puesto como asesor federal para asuntos de veteranos. Triplicó mi salario y me dio recursos para ayudar a miles de personas. Jim, dijo el senador después de la última audiencia, $53 fueron realmente la mejor inversión de la historia de Estados Unidos. 6 meses después, inauguré el Centro Hutchinson para Veteranos en Miami, un complejo de vivienda y reintegración que atendía a 500 familias. Richard apareció en la ceremonia, más delgado, con el pelo canoso, conduciendo un sedán usado. Me observó desde lejos durante todo el evento, pero no se acercó. Cuando nuestros ojos se encontraron por última vez, ya no vi al hombre arrogante que me humilló en aquella cena. Solo vi a alguien que lo había perdido todo por confundir riqueza con valor. Emma también estaba allí, trabajando como voluntaria. No hablamos, pero intercambiamos una mirada de comprensión. Algunas lecciones solo las aprendemos cuando perdemos lo que creíamos esencial. Esa noche, mientras observaba a los veteranos entrar en sus nuevos hogares, recordé las palabras de Richard: no se puede salvar a quien no quiere ser salvado. Se equivocaba. No sobre las personas a las que atendía, sino sobre sí mismo. Durante mi discurso, miré al público lleno de familias que ahora tenían esperanza de nuevo y dije, a veces, un pequeño acto de bondad en el momento adecuado puede cambiar el destino de cientos de personas. Si esta historia de cómo la bondad puede vencer a la crueldad te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para descubrir más historias sobre justicia, venganza y transformación que te devolverán la fe en la humanidad. Porque al final, descubrí que la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, sino construir algo tan hermoso que su crueldad se vuelva irrelevante. Richard intentó enseñarme que el dinero vale más que la decencia. En cambio, aprendí que la decencia construye riquezas que el dinero nunca podrá comprar.